Los venezolanos recibieron una dura dosis de realidad en poco tiempo. Donald Trump no tiene ni un mes en la presidencia y las políticas migratorias son alarmantes. ¿Qué le depara a nuestros connacionales en Estados Unidos? ¿Cómo se va a manejar o cómo se está manejando ya? ¿Qué opciones tienen? ¿Quiénes aplican para ir a la cárcel de Guantánamo? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura cara a cara, junto a mi invitado del día. Él es Ángel Leal, abogado especializado en inmigración en los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarle, Mildred. Y efectivamente, textual, literalmente tiene para este entonces 20 días en el mandato. Sí, ya, o sea, no tiene ni un mes y ha sido Mm. preocupante porque lo primero que firmó fue para tratar de sobrellevar el tema migratorio que entendemos que también le preocupa a los Estados Unidos, pero está afectando a muchísimos venezolanos. Abogado, Sí. yo le quería consultar porque mucho se dice, ya es oficial que eliminaron el estatus de protección temporal. Miles de venezolanos, se habla de 350.000 como de 600.000 que estarían en riesgo. ¿Cuáles son los riesgos realmente y cuánta es la cantidad de venezolanos que están bajo ese estatus o estaban? Bueno, aclaro, hay dos grupos de venezolanos con TPS. Okay. La medida de revocación del TPS aplica al segundo grupo, el grupo de venezolanos que hayan entrado antes del 31 de julio de 2023, que tenían la protección del estatus temporal hasta el 2 de abril del 25. Presuntamente iban a determinar si lo iban a extender, no extender, o otorgar como un silencio administrativo para cubrir una extensión automática de 6 meses. Eso debía de haber ocurrido a más tardar el 1 de febrero, que fue sábado, antes de la medianoche. No ocurrió. Lo que ocurrió fue que revocaron una extensión previa que había dado el secretario del Departamento de Seguridad Nacional en aquel entonces, Alejandro Mayorkas, de 18 meses. Entonces quedamos en el limbo hasta que el lunes 3 de febrero publican un aviso de que efectivamente iban a publicar la revocación el 5 de febrero. Así fue. Por ley federal, esa revocación no puede tomar efecto antes de 60 días de que termine el TPS. Por lo tanto, lo extendieron pocos días, del 2 de abril hasta el 7 de abril, para cumplir con los 60 días. Pero lo que más quiero destacar, Mildred, es que estamos hablando del segundo grupo de venezolanos. Son aproximadamente 300.000 venezolanos que quedan afectados con esta medida del TPS del segundo grupo que entró antes del 31 de julio del 23. Hay un primer grupo que son personas que entraron antes del 8 de marzo del 2021, que todavía tienen su protección hasta el 10 de septiembre del 25. Igual tenemos que estar pendientes porque 60 días antes del 10 de septiembre, vamos a decir aproximadamente el 10 de julio, vamos a saber si va a haber una extensión, una revocación o cancelación o un silencio administrativo. Por ese grupo todavía al menos pueden contar con su protección hasta septiembre. El segundo grupo es quien corre peligro de perder el estatus de protección temporal a partir del 7 de abril. Una comisión bipartidista de la Comisión de Miami-Dade le ha solicitado al presidente Donald Trump que mantenga el TPS. ¿Ve esto viable? ¿Podría por la vía legal eh, impedirse que lo elimine definitivamente? El gobierno no va a cambiar de idea referente a esto. Es un tema legal para ellos. Ellos consideran que el TPS ha sido mal utilizado, que se ha abusado con el programa, que se está dando un plazo de tiempo demasiado largo, de 18 meses. Consideran que es un recurso temporal. A nivel legal, sí entiendo que va a haber demandas y hay argumento legal para retar esta revocación. Primero, por el tema de los 60 días. Al final de cuentas, no cumplieron con pronunciar o publicar, mejor dicho, la revocación 60 días antes de la fecha de vencimiento de la fecha establecida, que era el 2 de abril de 2025. Segundo, se pudiera tomar como una medida arbitraria y caprichosa. ¿Por qué? El 10 de enero, en aquel entonces, el secretario Mayorkas determinó de que, dadas las condiciones en Venezuela, los venezolanos merecían una extensión de 18 meses. Dicho sea de paso, para ambos grupos.
tanto los del 10 de septiembre, los que tienen la protección hasta el 10 de septiembre del 25, como los que tenían hasta el 2 de abril del 25. Era un poco técnico, pero él quería abarcar ambos grupos. ¿Qué pasa? Eso lo publican en el registro federal el 17 de enero. Cambia el gobierno el 20 de enero. Entonces, vamos a decir, del 17 de enero al 3 de febrero, de pronto determinaron de que ya las condiciones en Venezuela no meritaban esta extensión del TPS. Y en realidad es incomprensible, porque básicamente para que un país sea designado para TPS, tuvo que haber existido un catástrofe natural, una guerra civil, un conflicto civil armado continuo o circunstancias extraordinarias y temporales donde el gobierno el gobierno americano no puede asegurar el seguro regreso de los nativos o ciudadanos del país de origen, o sea, del país designado, mejor dicho. Entonces, ¿cómo es posible que del 17 de enero, que determinaron de que no se podía asegurar el seguro de regreso con una extensión de 18 meses, al 3 de febrero determinan de que ya las condiciones en Venezuela hayan cambiado de tal manera de que no corrieran por peligro las personas deportadas a Venezuela? Entonces, se pudiera considerar una medida arbitraria y caprichosa. Debo de destacar que el estatuto también señala de que se puede revocar el TPS por interés nacional, pero igual no descarto el argumento de no haber cumplido con los 60 días, de haber tomado una medida arbitraria y caprichosa y que verdaderamente no pueden asegurar el seguro regreso de los nativos y ciudadanos de Venezuela que sean deportados producto de esta medida. Así que creo que hay bastante argumento a nivel de Corte Federal y vamos a ver cómo decide la Corte el caso, pero sí va a haber un reto. ¿Qué opciones tienen los venezolanos que estaban bajo esta modalidad? Bueno, es importante notar, Mary, que no todo el mundo, o sea, el hecho de que pierdas el TPS no quiere decir que es una deportación automática. O sea, la gran mayoría de los venezolanos con TPS no tienen órdenes de deportación. Para que una persona sea deportada necesita una orden final de deportación. Así que eso es lo primero. Muchos de ellos tienen asilos pendientes, esos asilos van a seguir pendientes. Muchos de ellos tienen residencias pendientes, esos casos de residencia siguen pendientes también. Muchos de ellos están en corte de inmigración, tendrán la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración. O sea que en realidad hay que evaluar cada caso. Muchos de los que entraron con parol humanitario se acogieron al TPS porque entraron antes del 31 de julio del 23. Esos corren cierto peligro porque si entraron bajo parol humanitario y tienen menos de 2 años en el país, cabe la posibilidad de una deportación expedita, pero aún así, aunque lo quieran procesar por una deportación expedita, tienen el derecho a una entrevista de miedo creíble. Así que es importante analizar cada caso, ver si hay alguna posibilidad, bien sea por la vía del asilo, bien sea por una reclamación familiar, bien sea por una petición de empleo, tal vez haya otras opciones donde la persona pueda legalizarse y no solamente de manera temporal, pero tal vez de forma permanente, dependiendo de las circunstancias de cada caso. ¿Por qué meter a todos los venezolanos en el mismo saco cuando se habla de criminales del Tren de Aragua? Se entiende perfectamente que hay que luchar contra el crimen organizado y que esta banda es de origen venezolano y pasó a ser transnacional. Pero también es una realidad que muchos venezolanos o la mayoría de los venezolanos que se fueron a los Estados Unidos buscando un futuro mejor por la crisis de Venezuela son personas honestas, trabajadoras. Meterlos a todos en ese mismo saco, esa versión ahora de Donald Trump de decir todos son criminales cuando antes o hasta hace un año decía que los venezolanos eran buenas personas. ¿Cómo se está tratando ahora al migrante venezolano en ese sentido a raíz de esta posición de Donald Trump en su segundo gobierno? Totalmente de acuerdo con su apreciación. Vamos a empezar con esto. El Tren de Aragua, indiscutiblemente, es una organización delictiva internacional. ¿Okay? Es un peligro a la seguridad nacional. Habiendo dicho eso, hay que reconocerlo. Pero, desde el punto de vista de la migración masiva venezolana que se encuentra en Estados Unidos, sin hablar del resto del mundo, estamos hablando de menos o al menos no más del 0.1% del inmigrante venezolano que pudiera tener algún tipo de tema de seguridad pública o nacional. El 0.1%. Entonces, es un error total
categorizar a todos los venezolanos bajo el manto del Tren de Aragua, cuando estamos hablando ni siquiera de un 1%, el 0.1% de los migrantes venezolanos, si acaso. Eso es primero. Segundo, se me hace inconcebible en este aviso de revocación del segundo grupo de los TPC, y sigo destacando eso para que los del primer grupo no se confundan. Pero cuando dicen de que ha mejorado las condiciones de salud, que ha mejorado la criminalidad en Venezuela, que ha mejorado, creo que los servicios sociales, en realidad es absurdo considerar que eso sea el caso en Venezuela y es parte de lo que yo creo que va a formar, es parte del argumento que se va a presentar retando esta revocación del TPS como una medida arbitraria y caprichosa. Y es muy lamentable de que se talle a todos los venezolanos bajo el manto del 0.1% de los que pudieron haber venido primero. Y a nivel personal sí quiero destacar, yo tengo el privilegio y el orgullo de contar a nivel laboral, a nivel de amistad, a nivel profesional, en distintos medios, con colegas que tenemos en común, de que la comunidad venezolana y los venezolanos en el exilio son una digna comunidad que aportan, que trabajan, que pagan impuestos, que crían a sus hijos, que le inculcan educación, que son profesionales en su gran mayoría, y en realidad es un error, y creo que el país, los Estados Unidos, pierde de no entender lo que aporta la comunidad y el exilio venezolano a este país. Qué bonito, muchas gracias por esa percepción que tiene de nosotros. ¿A qué peligro o a qué peligros se enfrentan nuestros hermanos venezolanos en medio de esta situación? Y puntualmente es el estar en una calle, el estar en un lugar de los Estados Unidos y con todo lo que ha hecho la administración de Donald Trump, que cómo puede o cómo estaría actuando la policía local de cada estado o los mismos ciudadanos americanos en torno a que puede haber más xenofobia, puede haber más ataques, cómo está la situación y cómo se pueden proteger los venezolanos que no son delincuentes y que son personas honestas, que es lo que estamos hablando en este momento. Actuando con inteligencia y preparándose. Primero, estar dentro de la ley totalmente. No es el momento, no que la comunidad venezolana en su 99.9% son personas que obedecen las leyes de este país. Vamos a empezar por ahí. Pero que mantenerse dentro de la ley, hacer sus declaraciones de impuestos, no manejar sin licencia, tener seguro de carro cuando manejen, las cosas que la ley exige para permanecer en este país. Primero. Segundo, entender la condición de su caso. Ok, usted es una persona con una orden de deportación, usted es una persona que no tiene orden de deportación. Revise su número de registro extranjero. Es un número de 9 dígitos, empieza con la letra A, revíselo en un sistema automatizado de la Corte de Inmigración, 1-800-898-7180. 1-800-898-7180. Es un sistema automatizado en la computadora. Usted pone su número de registro extranjero, ahí se dará cuenta si tienes deportación o si tienes algún proceso de corte de inmigración pendiente en su contra. Y en caso de que sea así, busca un abogado, porque no es necesariamente malo que tengas un proceso de corte de inmigración. Lo que es malo es no enterarse de que tenga un proceso de corte de inmigración y que tal vez tenga una cita a la cual usted tiene que acudir, y preferiblemente con abogado si es posible. Tercero, me preocupa un poco los venezolanos que entraron con parol humanitario o que entraron con parol en la frontera después de una cita previa a través de la aplicación móvil CBP One. Hubo un memorándum que no tenía que ver estrictamente con los venezolanos, pero que tenía que ver con el programa de parol humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y las citas previas para pedir asilo en la frontera a través de la aplicación móvil CBP One. Muchísimas personas entraron con el mecanismo de parol. Importante entender, Mildred, parol no es una admisión al país, es una libertad condicional pendiente de una determinación de admisibilidad. Digo eso porque personas que entran bajo parol técnicamente están sujetas o sujetos a deportación expedita. Es un proceso, en teoría le tendrían que revocar el parol, tendría que generalmente ser personas que llevan menos de 2 años en el país, pero sobre todo los que corren más peligro de esta posibilidad de una deportación expedita son aquellos que no presentaron sus casos de asilo antes del año. Okay, lo hecho está hecho, pero el que nos esté escuchando, que todavía esté dentro del año de la entrada,
y tenga caso de asilo y no, y no presentar un asilo frívolo con hechos inventados, eso es totalmente ilegal. Pero si de verdad pudiera calificar para asilo y tiene argumento para presentar asilo porque fue víctima de persecución o tiene un temor bien fundamentado de persecución futura, pues debe de considerar presentar asilo. Pero al final de cuentas, hay que analizar todos esos detalles. Cómo entró, cuándo entró, qué ha presentado, qué no ha presentado, tiene deportación, no tiene deportación, tiene familia acá, hay una reclamación familiar, ha conservado un estatus legal. Hay muchos venezolanos que entraron con visa y han conservado un estatus legal. Tal vez podemos considerar, entraron con visa, conservaron un estatus legal y tienen TPS. Tal vez podemos considerar algún proceso por la vía laboral. Entonces, cada caso es distinto, Claro. pero ojo con esto de los que entraron con parol y sobre todo aquellos que no presentaron antes del año. No es para que entren en pánico, pero asesórense a ver cuál es el siguiente paso a seguir. Esa es la clave, asesorarse con abogados como usted para poder saber cómo manejar la situación frente a cualquier escenario. Ya casi para finalizar, ¿quiénes aplican para ir a Guantánamo? Ya van cerca o más de 8.000 detenidos. Entendemos que una cosa son las deportaciones, el gobierno de Nicolás Maduro aceptó a los deportados, incluyendo a los miembros del Tren de Aragua y todo esto. Hay un proceso también de convenio con el presidente Nayib Bukele en El Salvador, pero me quiero enfocar en la base Guantánamo, la cárcel de allá en la bahía que está con Cuba y todo esto. Una capacidad para 32.000 personas, van 8.000 detenidos, ya llegaron los primeros vuelos con los detenidos a Guantánamo. ¿Quiénes aplican para eso? Pueden llevarse tanto a delincuentes como a migrantes que, bueno, sencilla y llanamente no cumplieron con los requisitos. O sea, es para aclarar un poco para que también los venezolanos sepan qué puede pasar, porque, ajá, yo puedo ir a Guantánamo, ¿no? Sí, Creo que primero llevarlos a Guantánamo, un migrante a Guantánamo, no es una deportación. Es claro. un centro de detención, estamos hablando de la base naval de los Estados Unidos de América. Literalmente la persona todavía está dentro de los Estados Unidos. Ujú. Lo están utilizando como un centro de detención para aquellas, diría yo, y lo que yo entiendo es que lo están usando para aquellas personas que constituyan el mayor peligro a la seguridad nacional o a la seguridad pública, sobre todo aquellas personas que son lo que consideramos detención mandatoria. Alguien en una detención mandatoria, si tiene una orden de deportación anterior, que no está ejecutada, si tiene delitos, dos delitos contra la moral, si tiene lo que consideramos un delito mayor para efectos inmigratorios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de un delito de violencia con más de un año de cárcel. Estamos hablando de cualquier delito que Dios no lo quiera, de abuso infantil, homicidio, asesinato, delitos de fraude con más de $10,000 de pérdida a la víctima, delitos de robo con un encarcelamiento de un año más, delitos de violencia con un encarcelamiento de un año más, delitos de lavado de dinero, entonces delitos teniendo que ver con la venta de armas de fuego. Entonces, hay ciertos delitos, son bastantes, son como 40 y tantos delitos que califican como delitos mayores para efectos inmigratorios y narcotráfico. Todos los delitos El tienen que que ver con incumpla con las leyes narcotráfico. de Estados Unidos está propenso a que sea Sí, migrante. pero el delito serio, o sea, estamos hablando no de alguien que manejó sin licencia, ni siquiera un DUI que lo considera un delito relativamente serio. Estamos hablando de delitos serios Ujú. que están definidos en el Código de Inmigración. Entonces, si tengo una persona que de pronto veo que tenga un par de delitos contra la moral o un delito mayor bajo ley migratoria, esa es la persona que van a mandar a Guantánamo porque esa es la persona que es una detención mandatoria. Va a destacar que todos los venezolanos con TPS no pueden tener ese tema, porque queda automáticamente descalificado para un TPS con un delito mayor a nivel estatal, ni siquiera a nivel federal, o dos delitos menores de cualquier naturaleza. Entonces, los venezolanos con TPS precisamente tienen el TPS porque no tienen antecedentes penales. Porque si tuvieran antecedentes penales no hubieran calificado. Creo que a su pregunta, los que van a Guantánamo son aquellas personas, las más peligrosas, que son detenciones mandatorias. ¿Qué se espera para los próximos días? ¿Tiene conocimiento de posibles acciones por parte del gobierno de Donald Trump referente al tema migratorio, lo que es el asilo, las otras opciones que quedan ya para la migración?
bueno, van a seguir atacando la inmigración, tanto desde el punto de vista de beneficios inmigratorios como aplicar la ley de inmigración. Quieren eliminar la política de cualquier tipo de discreción prosecutorial, donde no necesariamente es una acción diferida que anteriormente existía, donde no necesariamente en todos los casos se tenía que aplicar la ley de inmigración a sus últimas consecuencias. Básicamente consideran que todos que de alguna forma se encuentren irregularmente en el país, bien sea porque entraron ilegalmente o porque se quedaron más tiempo de lo permitido. Son personas que son prioridades para ellos y van a tratar de procesar el mayor número de personas posible. Creo que logísticamente, presupuestalmente, no van a poder alcanzar los números que pretenden alcanzar, pero definitivamente hay miedo en la comunidad, hay que tener cuidado. Importante notar, hay nada más que 37.000 camas para espacios de detención en Estados Unidos. Ahora con Guantánamo agregaron 30.000 más. Entonces están tratando de habilitar la posibilidad de poder detener para efectuar deportaciones. Ahora lo que me temo es que con la juramentación de la nueva fiscal general Pam Bondi, de que de pronto a nivel de Corte de Inmigración empecemos a ver precedentes legales en materia inmigratoria que no sean favorables para los inmigrantes. Pero para eso están los abogados. No es el momento de entrar en pánico, es el momento de evaluar su caso, establecer un plan y quedarse con ese plan. Y una cosa bien rápida, estoy viendo muchísimas personas que precipitadamente se están adelantando y se están autodeportando por el miedo de que lo vayan a deportar. No hagan eso, consulte con un abogado primero. Usted tal vez tenga opciones, tal vez usted no sea una detención mandatoria, tal vez usted tenga derecho a corte de inmigración, quién sabe, usted tal vez tenga hasta un camino a un estatus permanente, pero ante el miedo y la retórica y todo lo que están viendo en los medios de las distintas deportaciones y operaciones, las personas agarran miedo y se están deportando imprecipitadamente o sea, sin asesorarse de los derechos que tienen y las posibilidades que tendrían de poder permanecer en el país. Así que, por favor, evalúen sus casos antes de tomar esa decisión. No, y que no nada más es contra venezolanos, están los haitianos, están los Sí, cubanos, sí, o sí. sea, es general. Lo que pasa es que impacta mucho en la comunidad de venezolanos por la crisis en Venezuela y obviamente todo lo que ha estado pasando y hay miles de personas en la frontera con México, también por la selva del Darién. Panamá dice que sí va a colaborar, que no va a colaborar como tránsito, o sea, hay un vaivén de cosas que están saliendo entre los gobiernos sobre este tema migratorio porque finalmente pues los impacta a toda la región, ¿no? Esas Sí, personas que se quedaron allí, hay todavía personas que viendo lo que está ocurriendo con Donald Trump siguen insistiendo por la frontera. sí, de hecho, en la demanda federal, porque han eliminado la posibilidad de pedir asilo en la frontera, bien sea en un puerto de entrada o en la frontera sur en general. Entonces, el derecho de pedir asilo es un derecho, perdón, es un derecho legal bajo ley federal y por convenio internacional que los Estados Unidos tienen el compromiso de facilitar. Ahora, si quieren cambiar la ley, perfecto, pero sí se firmó el convenio de refugio del año 51 de las Naciones Unidas y bueno, los Estados Unidos firmó los protocolos al convenio de refugio del año 51 en el año 67. Pero el caso es que los Estados Unidos es un país firmante, también un país firmante en la Convención en contra de la tortura, donde nosotros como país tenemos un compromiso de nunca devolver a alguien a su país de origen si es una persona que corre una probabilidad de persecución o tortura en el país de origen. Y desgraciadamente, lastimosamente, no puedo descartar que eso puede ser el caso para nuestros hermanos venezolanos que se encuentran aquí en Estados Unidos, para los cubanos, para los nicaragüenses, de aquellas personas que están huyendo de regímenes autoritarios, dictatoriales, que tienen un sistema de represión y opresión contra su propia población y sobre todo contra aquellas personas que sean devueltas al país de origen. Entonces, no solamente es asegurar el seguro regreso en el caso de un TPS, pero hasta qué punto estas personas puedan correr un peligro real de ser perseguidos por su forma de pensar o por una característica innata o por su religión o por su origen nacional o por su opinión política. Entonces van a haber demandas a medida que estas medidas, como por ejemplo están tratando de implementar una medida de eliminar la ciudadanía por nacimiento. Ya dos cortes federales han dicho que eso es ilegal. Entonces, a medida de que tomen estas medidas, se van a ir retando a nivel de Corte Federal y muchas de ellas no van a sobrevivir retos legales porque tal vez no sean medidas legales.
Ángel, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus impresiones y sobre todo que manejas la materia que tiene que ver con migración. Por favor, para nuestros hermanos venezolanos que nos están viendo a través de Impacto Venezuela, ¿cómo podrían contactarte si necesitan algún tipo de asesoramiento? Aprovechando pues que te tenemos aquí en el programa hoy. Qué amable, ¿no? Pero muchísimas gracias. A la orden de, vuelvo y repito, una comunidad que yo admiro muchísimo, Gracias. y he tenido el privilegio de compartir con muchísimos miembros de ese exilio venezolano, muchos de ellos ya, dicho sea de paso, residentes y ciudadanos americanos, porque son personas decentes, trabajadores, profesionales y talentosas. Estamos a la disposición de los que nos estén viendo por esta transmisión al 305-856-3139, 305-856-3139. Tal vez sea más fácil por correo electrónico. Tenemos un correo para recibir las solicitudes para consultas, que es consultas@angelleal.com, consultas@angelleal.com, y toda la información referente a nuestro despacho en nuestra página web www.angelleal, mi nombre, Ángel Leal, un servidor, www.angelleal.com. Ángel, muchísimas gracias. Espero tenerte más adelante Ay, en no, el y programa. bien rapidito, las redes sociales que voy a compartir, si usted me lo permite, Claro que esta sí. transmisión, todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, @Ángel Leal Lawyer, Ángel Leal Lawyer. Gracias, Ángel. Más adelante estaremos conversando nuevamente. Esperemos que Seguro que sí. todos nuestros hermanos venezolanos honestos y que se fueron para allá buscando un futuro mejor, pues puedan concretar y seguir allá y que cuando decidan regresar a nuestro país es porque las condiciones están dadas para eso. Muchísimas gracias. Ojalá Dios quiera que sí, porque lo merece. Gracias. A toda mi audiencia también, muchísimas gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.